En 1402 hubo una batalla, la batalla de Angora, donde Tamerlán vence a Bayaceto. ¿Estos personajes quiénes eran? Pues en 1396, es decir, 6 años antes, el Imperio Otomano había vencido a los francos, es decir, los que no eran ni griegos ni romanos. Los francos eran los franceses, los alemanes, los ingleses, hasta españoles había, en la batalla de Nicópolis, donde está hoy Bulgaria, y había vencido a todo lo que era el poder occidental, digamos, después de las cruzadas. Quedaban abiertas las puertas de Europa al Imperio Otomano. Constantinopla se había quedado relegado, todo el imperio bizantino se había quedado relegado a lo que es exclusivamente las murallas de la ciudad de Constantinopla. Hacía ya varios años que se temía que iba a colapsar ese último enclave del cristianismo en el Medio Oriente, y toda Europa, devastada por las guerras, en particular la guerra de 100 años entre Francia e Inglaterra, iba a caer en manos del Imperio Otomano. De repente se oyó hablar de un señor llamado Timur, que venía desde las estepas del Asia Central, y este hombre estaba conquistando, había creado un imperio gigantesco, desde Delhi hasta las fronteras chinas, hasta Moscú, incluso hasta el Cairo, Damasco, Alepo, todas estas ciudades, Bagdad, habían estado cayendo en sus manos. Y contra este personaje, Bayaceto, el emperador otomano, se le ocurre nada menos que insultarle a este hombre, que le devolvió el insulto venciéndole en esta tremenda batalla, que fue la mayor batalla conocida hasta aquel momento. Enrique III de Trastámara había mandado un par de embajadores para oír hablar a este hombre, Timur, Tamerlán, para ver exactamente cuáles eran sus intenciones con respecto a Europa o con respecto al turco, el enemigo común. Y entonces mandó a Payo Gómez de Sotomayor y a Hernán Sánchez de Palazuelos, que estaban justo en la batalla de Angora en ese momento, el 24 de julio de 1402, y que felicitaron a Tamerlán. Trajeron para Europa a un embajador, que fue el primer embajador de Europa, de Asia a Europa, Mohamed el-Kesh, que llegó a Segovia en febrero de 1403, y entonces Enrique III mandó a Clavijo como embajador hasta que llegó hasta Samarcanda, hasta la corte del gran Tamerlán. Este episodio asombroso, único en la historia entre relaciones entre Europa y Asia, porque fue el primer embajador de Europa a Asia, porque los anteriores viajantes, que habían sido genoveses, venecianos, franceses, etcétera, a Asia, habían sido misioneros, mensajeros, mercaderes o mercenarios, pero embajador plenipotenciario, Clavijo fue el primer europeo que fue a Asia. Esta historia está documentada en español y desafortunadamente no se conoce. El propósito de estas jornadas que tenemos es precisamente divulgar este extraordinario episodio ocurrido hace 600 años. Clavijo había sido camarero real, el equivalente hoy sería el jefe de la Casa Real. De hecho, fue el jefe de la Casa Real nada menos que de 4 reyes consecutivos, probablemente un récord histórico en cualquier país. Entonces, Enrique III, que al parecer no recibió un informe que haya pasado a la historia, por lo menos de los 2 previos embajadores que habían ido a Ankara, entonces su hombre de confianza era Clavijo, que no era guerrero precisamente, sino que era un hombre con enormes dotes diplomáticas. Aparte de eso, Enrique III antes ya había mandado otras embajadas a otros emperadores, por ejemplo, a Marrakech, a Fez, a El Cairo, y también había enviado a conquistar las Canarias a Betancourt y a Gadifer de la Sal. Entonces era un hombre de gran visión diplomática y se le ocurrió mandar a Clavijo, que afortunadamente, aparte de sus dotes extraordinarias como personaje, aguantó, porque este hombre tendría quizás 60 y pico años, murió a los 6 años de volver de su viaje, con lo cual pues era un hombre bastante mayorcito y de hecho murieron varios en el camino, pero él afortunadamente para la historia sí aguantó. La embajada duró varios años, incluso durante todo el tiempo que estuvo Clavijo en Samarcanda, Timur no les llegó a recibir, fueron recibidos por un consejero de Timur. ¿Se considera un éxito la embajada a pesar de no haber sido recibidos por Timur? Corrijo, el Clavijo sí fue recibido con gran esplendor, además por Tamerlán en
varias ocasiones y lo único que al momento de despedirse, Tamerlán ya había tomado la decisión de invadir China y entonces Europa le parecía muy lejana y lo que hizo fue su interés se fue hacia la conquista de este imperio que desde hacía 7 años le estaba reclamando tributo cuando quiso hacer la jugada inversa, la que hizo Gengis Khan en su momento, que fue de devolverle eso, volviendo tributario al imperio chino. Y entonces, ¿se puede considerar un fracaso esta embajada? Bueno, la idea de mandarlo fue que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. El enemigo común era efectivamente el Imperio Otomano. Entonces, sí, esta embajada, o digamos Tamerlán, paró el empuje otomano durante 50 años, porque como sabemos, en 1453 cayó Bizancio, Constantinopla, en manos del Imperio Otomano, y por lo tanto, efectivamente, ese empuje arrollador que había tenido Tamerlán en los años anteriores no siguió. Digamos que objetivamente se podría decir que no cumplió su misión, pero afortunadamente para nosotros sí dejó esa marca española que hoy está allí con una ciudad llamada Madrid, en pleno Samarcanda, desde hace 600 años, 200 años y pico más que los Madrid de América, y además la avenida de Ruy González de Clavijo, que inauguramos hace un par de años, que lleva de la tumba de Tamerlán hasta la avenida principal de Samarcanda. Tamerlán murió, Tamerlán no se despidió de Clavijo, no le mandó una carta de vuelta a Enrique III, se había obsesionado con la conquista de China y entonces efectivamente sale en noviembre o diciembre del año 1405 y 1404, perdón, y muere en enero de 1405 en Otrar, sobre el río Sirdaria, el Laxartes de la antigüedad, y bueno, a partir de ahí pues hubo un caos que se armó por las peleas, las disputas entre nietos, hijos, etcétera, de Tamerlán, que duró una temporada hasta que se estabilizó la situación. Y el imperio timúrido, que se llama el imperio o los timúridos que siguieron a Tamerlán, sí tuvieron un colosal alumbramiento, digamos, artístico, pero sin embargo el empuje político que le había dado Tamerlán, había creado la Pax Mongólica de Gengis Khan, que en su momento se podía llamarse la Pax Tamerlánica, es decir, la apertura de todas las rutas de la seda, sobre toda Asia y hasta Europa, pues eso sí cayó de nuevo en desgracia y efectivamente a los 100 años se descubrió, o menos de 100 años, se descubrió la ruta del mar por Vasco de Gama y Bartolomé Díaz, con lo cual pues efectivamente la importancia de Asia Central decayó enormemente. Madrid, que era un pueblo importante, pero no tremendamente conocido, aunque sí las cortes a veces se habían reunido en aquel momento en Madrid, era la villa de Clavijo. Pues Tamerlán en su momento le preguntó a Clavijo, ¿usted de dónde es? Dijo, pues yo de un pueblecito que se llama Madrid, pues voy a fundar aquí una nueva ciudad, porque efectivamente no paraba de crecer. Samarcanda, en aquel momento con nuevos inmigrantes, estaba abiertas todas las fronteras al que quisiera entrar, salir era otra cosa, pero podía entrar cualquiera que quisiera para alimentar esta enorme máquina económica que era Samarcanda, y se fundó ese barrio en ese momento y ahí está. España sigue exactamente lo mismo que tiene la Unión Europea, las mismas líneas directrices. El presidente uzbeko Karimov vino hace un par de años aquí y fue recibido en visita de Estado, la primera en 600 años desde Uzbekistán a España, y con todos los honores, recibido por el rey en varias ocasiones, o Su Majestad el Rey, y por el gobierno en su momento, y son relaciones que es necesario estrechar porque se demuestra que entre dos países y dos culturas tan diferentes siempre puede haber, los pueblos se pueden entender entre ellos. Uzbekistán, que es un país